Y vamos a meternos en un segmento que nos gusta mucho, que no hacemos mucho, pero siempre es bueno recordarlo, que son los partidos olvidados por la historia, injustamente olvidados. Eso y es. que sin embargo fueron inolvidables. Los partidos olvidados inolvidables. Como Así ya es. hablamos del famoso partido de Karlovich 3, Sí. Selección Argentina 1. Exactamente, pero antes nos enorgullecemos en presentar al auspiciante de este segmento, La Morena. Uy, ya hablamos de empanada y ahora la morena. ¿Tenés ganas de comer rico y barato, Carlitos? Sí. Entonces tengo un lugar para recomendarte. Comida artesanal, deliciosa, preparada por Doña Justa, atendidos por sus hijos Andrés, Liliana, Laura y su nieto Nahuel. ¡Qué hambre, por favor! Esas milanesas, esos guisos, esas empanadas también. Con pasas de uva, bueno, las salteñas venían con papa. Estas vienen con pasas de uva, vienen solos. No, pero vienen con aceitunas verdes. ¡Ay, qué rico! Y huevo, obviamente. Qué rico, las pastas. Bueno, La Morena es tu lugar en el mundo. Te esperamos. ¡Qué hambre! Y encima amenazaron con este fin de semana. Ajá. El plato del día, pan de carne con batata y papas al horno. ¡Ay, bueno, vayan ya mismo! Ya mismo no, porque va a estar cerrado. Está cerrado, pero no, vayan mañana. Mañana mejor. Si no, las famosas carpas, ¿no? De Luis Miguel, haciendo la fila. Bueno, te esperamos en Avenida Ángel Gallardo, 197, esquina Luis María Drago. Claro que también podés pedir la Morphy por delivery llamando, anoten bien, al 4587 72 64. Repetimos, 4587 72 64. La Morena, lo mejor de Parque Centenario, presenta entonces este partido que se jugó, iba a emparejarlo en el Centenario, pero no fue en el Centenario, no. Fue en Guido y Sarmiento, pero bueno, valga el puente, ¿no? Hablando de puente y hablando de de Quilmes agrandados te dicen en nuestro ex estadio de madera. Es verdad. Y si habría que preguntarle a los hinchas de Quilmes cuál fue el más representativo, creo que te van a decir Guido y Sarmiento toda la vida. Toda ¿no? la vida, porque tenía una cosa que era increíble, que claro, como el espacio es chico, era Daba chico, la calle. Daba la calle, entonces vos te ponías arriba de la tribuna y mirabas para abajo y veías pasar a la gente. ¿Y en qué se entretenían los chicos? Tiraban cigarrillos, tiraban escupían. Escupían. Entonces caía justo y alguien de abajo gritaba. Y ahí le gritaban con voz así gruesa: ¿querés que te llegue directamente y te lo haga en la cara? Entonces desaparecían las estudias. Hay partidos que quedan en la memoria colectiva del hincha futbolero por ser verdaderas obras de arte, con golazos, con expulsiones, fricciones, con altas y bajas en el resultado. Recuerdo un Boca Vélez, sí, por ejemplo, que terminaría ganando por goleada el Fortín, con un Castrilli que iba a expulsar a Maradona, iba a expulsar a McAllister, a 3 o 4 jugadores de Boca, y lógicamente el hincha de Xeneize no lo va a recordar especialmente bien. ¿Te acordás? Con el micrófono al lado de Maradona, y Maradona diciéndole a Castrilli: pero míreme, maestro, mientras le hablo. Sí. Pues Castrilli ponía cara de póker. Y no miraba. No. Por algo era el sheriff, sí. ¿No? Pero es uno de esos partidos que te quedan flotando en la memoria. Y vamos a acordarnos de uno que seguramente los hinchas de Quilmes, no sé si se acordarán tanto, pero los de Atlanta porque sí. Se acuerdan más que salieron campeones de ese torneo, pero los hinchas de Atlanta todavía lo tienen a flor de piel. Sucedió un 16 de marzo del año 1991 y con el mismo protagonista como árbitro, Javier Castrilli. Un partido jugado en la cancha vieja de Quilmes, entonces en Guido y Sarmiento, entre el Cervecero y Atlanta de Ángel Mamberto. Claro. Un torneo que iba a terminar con el ascenso precisamente de Quilmes entonces a la primera división. Un partido que iba a comenzar con un Atlanta certero de cara al arco rival. Flavio Ivanovich metió el primero, pero el destino lo iba a cambiar quien tenemos en pantalla. El sheriff,
Javier Castrilli. Se iba a registrar el único encuentro que jugó Atlanta en su historia que fuera suspendido por inferioridad numérica. Aquella vez a los 36 minutos del segundo tiempo. Dijimos que el Bohemio empezó 1-0. Sí. Bueno, terminó perdiendo 4-1 con 5 jugadores bohemios expulsados. Claro, era la época que todavía se podía jugar con 6. Claro, con 6 se podía jugar. Porque todavía. Después no. Exactamente, pero en este caso ya nos vamos a meter un poquito en esto, pero hubo un lesionado al final que no pudo seguir y por ende quedaban 5 jugadores. Siempre pasa eso. Los expulsados iban a ser Renato Corsi, Flavio Ivanovich, el autor del gol, Fernando Sapia, Ángel Villagra, que integraba el banco de relevos, y Juan Carlos Peña Pérez, este último a los 79 minutos de juego. Y para colmo, entonces, para completar esto que decía, ¿no? 2 minutos después de la expulsión de Peña Pérez, se retiró lesionado Alejandro Tacitani, producto de un choque de cabezas, donde se llevó la peor parte. Y recordando que tan solo 10 días antes, el pobre jugador había sufrido una conmoción cerebral, ¿no? Por lo cual, el partido no pudo continuar. Vos sabés que... yo era amigo porque, viste, esas arenas que la vida se llevó, dejé de verlo y no sé, a uno de los chicos que jugó ese día y que echaron. Fernando Sapia. Y yo me acuerdo que en esa época todavía lo veíamos porque era una especie como de sueño realizado. Todos que queríamos jugar al fútbol y estaba jugando, por más que sea Atlanta y que no sea primera. Y nos decía que el técnico de Atlanta, que Manberto, se desgañitaba gritándoles, es más, entró al campo diciéndole no le hablen. Sí. Castrilli tenía la costumbre o la idea que en el borbollón, si echaba uno y se le venía medio equipo, levantaba la roja y no tenía ningún inconveniente de echar a 3, 4, 5. Acordate el famoso partido también con Castrilli de árbitro entre River y Newell's, en cancha de River, no en Rosario, en que echó a 4 jugadores de River y a Pasarela, que primero entró a apaciguar a sus dirigidos para evitar más expulsiones y terminó expulsado él y 2 más. Uno de ellos, Oscar Acosta, que había jugado Ferro y después fue a River. O sea, el gran problema con Castrilli era la falta del orden, la falta de la disciplina para con el árbitro. Imagínate ahora Castrilli. Este recuerdo para Atlanta, como decíamos, lo tiene sobrevolando todavía después de tantos años. Recordamos que es del año 91, pero como decíamos, en Quilmes, en la vereda de enfrente, en ese partido, terminarían logrando un ascenso a primera división muy esperado, 9 años postergado, y después de ser subcampeón el año anterior, si mal no recuerdo. Exacto, fue subcampeón de Ferro en el 82. En este caso en el 89-90. Y en el 89-90 fue subcampeón, si mal no me acuerdo, de Independiente. Claro. Porque después, inclusive en primera, fue a jugar la Copa Libertadores en la misma zona de Independiente. Lo que pasa que en esa época Independiente en la Libertadores significaba un título más. Sí. Un equipo que tuvo, por ejemplo, hemos hablado, ¿no? Con Alfredo Grelac. Claro. Hoy técnico de Creo San que estaban Telmo. los 2 hermanos Grelac en ese equipo. Ajá. Alberto Rodríguez, que ya estaba en el club, Montenegro, Alfredo Juárez, Escalante, Colombo, Cime, Acosta, Mario Gómez y Marcelo Ruffini, gran goleador Marcelo Ruffini. Jugó en Platense incluso. El título lo iba a lograr con aquel gol inolvidable de Mario Gómez, 1-0 ante Almirante Brown, un equipo que iba a ser dirigido por el recordado Hugo García, que solamente 2 años después, en el año 1993, nos iba a dejar por un accidente automovilístico. Pero, bueno, a la memoria vienen, entre otros, Alfredo Juárez, por ejemplo, un defensor de gran categoría, segundo marcador central.
un equipo realmente muy, muy parejo, ¿no? En todas sus líneas, en donde no era muy contundente, si mal no recuerdo, era muy contundente, muy efectivo, y un despliegue físico impresionante, sí, ¿no? Sí. Y hablar de Marcelo Ruffini, que en esa temporada memorable fue el goleador del equipo con 13 goles, arriba de Colombo, que sumó 11. Y además Marcelo Ruffini había sido el segundo goleador del torneo anterior, que decíamos subcampeonato, con 18 goles. Fue la época que Quilmes venía arrastrando 2 o 3 subcampeonatos, se quedaba en la puerta de los títulos. Sí. Había perdido uno inclusive con Huracán, empatando el primer partido en Parque Patricios y Huracán le gana en Quilmes. O sea, uno también jugando una promoción a ver quién quedaba en primera y quién bajaba con Belgrano, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y había ganado Quilmes Sí. el primer partido, Belgrano en una ráfaga le hizo 2 o 3 goles en Córdoba. O sea que está muy bien esto. ¿Sabés por qué está muy bien? Porque no es solamente hablar de la curiosidad de Castrilli echando jugadores, sino es dar mérito al equipo, que esa vez fue, favorecido por Castrilli por expulsarle al rival 4 jugadores, pero que ese año ganó merecidamente y con toda justicia un torneo que era difícil. Recuerdo, ¿no? De una temporada inolvidable para Quilmes, pero a la vez un partido que luego, hablábamos de Castrilli, que todavía es recordado, ¿no? En Villa Crespo. Sabes que sí, pero déjame decirte una sola cosa y vamos a la tanda. Hace no mucho tiempo atrás hicimos un recordatorio y una especie de homenaje a Madorrán. Y hubo gente que nos contó y nos dijo, che, qué bien, porque nadie se acordaba, mirá, sí, porque era un árbitro controvertido, lo que sea. Pero hubo gente que directamente, a nosotros no, sino a Madorrán lo insultó. Y a toda esa gente yo les dije, me encargué de hablar con cada uno y decirles, pero a ver, era un violador, era un asesino serial, mató a la madre, vendía esclavos, algo de eso, porque por un partido contra tu equipo no podés insultar a una persona, esté en vida o no. Y a Castrilli pasaba lo mismo. O sea, equipos que a Castrilli no perjudicó, nadie habla. Y sin embargo se acuerdan todos aquellos equipos a los que, sufrieron una baja de sus jugadores. Si a mí me das a elegir, sin ser tan severo como Castrilli, pero me quedo con los Castrillis. A los actuales que a veces cobran según el estadio, muñequean, a determinados equipos no les cobra, si es en determinadas canchas a los locales no les cobra, se le van los jugadores encima y le gritan, le hablan, lo empujan y por ahí muestran una amarilla. Eso no va. Y otra cosa que tal vez podamos hablar en una editorial, porque creo que la merece, es algo que hace no muchas semanas atrás dijo Brico en la televisión. Las palabras exactas de Brico fue: me tienen podrido los arqueros que se tiran cuando algún compañero en la mitad de la cancha lo están atendiendo, y para no quedar con 10 jugadores, se tira y al arquero lo tenés que atender porque no sabés qué es verdad y qué no. ¿Y sabés por qué? No es que es tirado de los pelos este comentario. Me acuerdo un partido cuando todavía Castrilli estaba en Nacional y jugaba uno de los grandes equipos que siempre estaban los nacionales, ahora desapareció, que es Douglas High. Iba ganando 1-0 en la cancha de Deportivo La Ferrer y se lesiona supuestamente el arquero de Douglas, faltando 2 minutos, una cosa así. ¿Qué hizo Castrilli? Hizo ingresar al médico del equipo visitante, pero cuando le preguntó qué le pasa, no, le duele, hizo ingresar al médico local. Y cuando el médico local fue y constató que no tenía nada y se lo dijo a Castrilli, Castrilli fue y le dijo al arquero: usted se para porque si no lo echo ya. Y automáticamente se paró. O sea, vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con ese cosa milico que tenía Castrilli, pero estoy de acuerdo en que había que impartir justicia, la impartía y le importaba 3 pitos que a quien le tocaba, sí, sea Boca, River y quien sea. Y eso creo que en el arbitraje se perdió.
Sí, lo que tenía también y que tal vez mostró una nueva forma, ¿no? De, así como hablábamos del cambio en la función del arquero, también del árbitro respecto al árbitro protagonista, claro, más allá, parte del espectáculo, pero ya tomando el mismo rol que los jugadores, ¿no? La misma tesitura que los jugadores, lo cual, bueno, algunos dirán está bien, otros no. En aquel momento el árbitro estaba de negro, en algún momento, ahora se recuperó un poco, pero en algún momento empezaron a tener publicidades los árbitros, empezaron a vestir de colores y demás, a resaltar. Marcó una época, Castrilli. ¿Sabés? Exacto. Una vez había leído un reportaje en la famosa revista Gráfico a un gran árbitro que se llamaba Pradaude. Y Pradaude dijo, yo les voy a decir algo que mucha gente por ahí se preguntó y bueno, casi nadie sabe. ¿Sabés por qué el árbitro se viste de negro? Porque es uno de los pocos colores que no hay equipos con esos. Puede haber blanco y negro, puede haber azul y negro, pero no hay negro. Entonces es una forma de decir yo soy imparcial y la camiseta mía es tan imparcial que ni siquiera se parece a la de nadie. Vos mirá de dónde viene la cosa. Y vos fijate que ahora hay árbitros que se ponen fluo, etcétera, etcétera. El problema no es cómo se vistan, sino lamentablemente el muñequeo, la forma de dirigir un partido que creo que se les va de la mano. A mí me ha tocado el fin de semana. El tema de los premios y castigos, ¿no? Sí, señor. Completá, te interrumpí respecto al partido de este fin de semana. No, del fin de semana pasado, que me ha tocado un partido en el cual el árbitro, la Madrid, con Zupanqui creo que fue, sí. Escuchame, un partido tranquilo, que terminó yéndose de las manos, porque de entrada parece que no tenía tarjeta amarilla y en el segundo tiempo levantaba tarjeta amarilla porque, no sé, ¿viste? Un jugador miraba mal al contrario. Entonces, eso también está mal. Sí. Porque eso es, vos formás parte del espectáculo, no sos el juez, la vedette del espectáculo. Entonces, ojo, que en un momento en el que la violencia impera, en la que hace mucho no hay visitantes para evitar violencia, también puede ser un signo o puede ser un fósforo que se prende cerca de un tanque de nafta. La Madrid contra el Porvenir fue. La Madrid del Porvenir, sí, señor. La fecha pasada. La fecha pasada. Y aprovechamos para saludar a todos los hinchas de Lama que ganaron 2-1 de visitante contra Ituzaingó con un hombre de más. De la Madrid. Hoy ganó la Madrid hace instantes, nada más. Mirá ganó vos. La Madrid 2-1 de visitante y bueno, sigue escalando, ¿no? Habría que preguntarle a gente conocida, Crosta, etcétera, ¿hace cuánto que la Madrid no le gana a Ituzaingó? Es más, se reparten. La Madrid suele ganar allá en el oeste y Ituzaingó acá en Devoto. La última vez que... Sí, el último partido fue en el 2021, en el Carlos Sacán, 1-1, y en este caso lo dio vuelta Agustín Failache a los 16 minutos del segundo tiempo para Ituzaingó. Solamente 5 minutos después Gonzalo Núñez puso el 1-1 y finalmente Rodrigo Montserrat, que cada vez que viene entrando viene haciendo cosas realmente importantes para el 2-1 final, para un equipo de Ituzaingó que entonces dijimos se quedó con uno menos por la expulsión. Miren de quién, Alcides Miranda Moreira a los 94 minutos, entonces una baja de peso para todo lo que viene. O en por lo la menos para general, la próxima fecha, ¿no? La Madrid quedó primero, a 3 puntos de Berazategui. Obliga a Berazategui a ganar para en la general alcanzarlo. Así es. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Dale, y volvemos.